Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida, como siempre, a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Y con ello agradecerles su sintonía, que nos estén acompañando en el estudio que estamos haciendo de la Palabra de Dios. Y en este caso, una serie que estamos lanzando acerca de las parábolas que Jesús pronunciara. Nuestro Dios, Él quiso que el gran Mesías llegara a la tierra para iluminar todo el planeta con su sabiduría, su amor, sus buenas obras, pero también con sus enseñanzas. Y en las parábolas, que es el tema que vamos a dedicar en varias emisiones, vamos a ver profundas enseñanzas, doctrinas que Jesús lanzó, y especialmente para aquella gente que tenía la mente cerrada, que, como quien dice, hablándoles como a niños, podían entender las más profundas verdades que están contenidas en lo que el Maestro enseñaba. Vamos a ver entonces algunas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que el Cristo enseñaría en parábolas para nuestro beneficio, para que todos aquellos que deseamos aprender, que queremos conocer más de cerca, más profundamente, la naturaleza del reino de Dios, lo podamos entender. Miremos, por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Allí se nos dice que Israel se convertiría en cabeza de las naciones y que el Señor, el Cristo, allí enseñaría desde Jerusalén, desde Israel, a todas las naciones, porque de ahí sale la ley de Dios. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Reparemos siempre en esta expresión. Es Dios el que quiere enseñar a la gente, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión sale la ley. Allí de la voz del Señor, de ese lugar y de su persona, sale el contenido de la ley, y en este caso con profundas enseñanzas a través de las parábolas. Miremos también Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, el propósito del Señor al poner al Cristo como pacto para todos los pueblos, luz de las naciones, a fin de que abra la mente con su enseñanza. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. O en el Salmo 78, los primeros 5 versículos, ahí se nos muestra que el Señor, Él enseñaría a través de proverbios, dice la expresión, o parábolas en el Nuevo Testamento, cosas muy profundas, y sin embargo a la vez tan simples que hasta los niños lo podrían entender. Pero nuestras mentes a veces están tan bloqueadas o cerradas que necesitamos que se nos hable de esa manera, de una manera amorosa, pero profunda a la vez. Salmo 78, desde el 1 en adelante. Escucha, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo.
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y en la experiencia del profeta Isaías hay algo muy interesante. Estos son conceptos que los iremos repitiendo al comienzo de la serie para que se nos fije el concepto de por qué eran necesarias las parábolas o proverbios. Y es el caso de Isaías que, habiendo recibido el privilegio de contemplar la presencia de Dios, si bien no pudo verlo en su totalidad, pero se vio allí la manifestación, la teofanía, también se usa esa expresión, de Dios en el templo, por el cual Isaías quedó tan impactado al ver a los serafines que se movían, los quiciales del templo que se estremecían, y entonces él sintió morirse, que un hombre inmundo como él, inmundo de labios, la expresión que utiliza, sus ojos pudieran contemplar al Altísimo. No obstante, Dios en su misericordia lo va a salvar, le limpia allí esa boca, como él dice, inmundo de labios. Es la primera reacción de una persona que se siente mal cuando Dios se le revela. Dios le limpia el pecado, pero inmediatamente le hace la pregunta: ¿quién va a ir a predicar por nosotros? Y Isaías, que al comienzo se sentía tan abatido, tan sucio, ahora limpio, se siente con poder que dice: aquí voy yo, envíame a mí. ¿Y qué ocurre? Cuando va a recibir la orden, finalmente Dios le dice: yo te mando a un pueblo que está muy duro. Y allí entonces aparece un concepto muy interesante que Jesús luego desarrolla en el Nuevo Testamento. Miremos entonces Isaías capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante. Entonces yo dije, después de la visión que tuvo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y él siente ahora que está bien con Dios, por lo cual viene la orden que Dios da. Después oí la voz del Señor que decía: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios le advierte de con qué gente él se iba a encontrar, a qué tipo de personas él tenía que predicar, y dejaban muchas cosas que desear. Dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, o no entenderéis, lo va a decir Jesús en el Nuevo Testamento. Ved, por cierto, pero no comprenderéis, o no comprendáis en la traducción que tenemos acá. Engruesa el corazón de este pueblo. Y efectivamente, cuando se predica la palabra, este es un detalle que vamos a mencionar en un momento más, produce un efecto. En algunos se ablanda el corazón y en otros se endurece. Y en este caso se endurece, se engruece el corazón de los oyentes del mensaje de Elías, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Veremos cómo Jesús lo expresa en Mateo capítulo 13, desde el versículo 10. Allí los discípulos le hacen la pregunta: ¿por qué tú enseñas en parábolas? Y la bonita respuesta en que Jesús distingue entre sus amigos que están más cerca del reino de Dios y los otros que necesitan ilustraciones. Acercándose a los discípulos, pues le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Él responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado por la mente obtusa, la mente cerrada que esa gente tiene, por lo tanto no lo iban a entender tan fácilmente como Jesús se los enseñaba a sus amigos. Por ello recurre a la parábola. Miremos cómo sigue. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. A cualquiera que tiene disposición, su mente abierta. Pero aquel que no tiene la mente cerrada, aún lo poco que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, del capítulo 6, versículos 9 y 10, que decía: de oído oiréis, pero no entenderéis, viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de esta gente se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los pueda sanar.
Bien, amigos, notamos que Dios es amoroso, que quiere enseñarles a esta gente, pero tienen el corazón cerrado. En este contexto, quiero traer un versículo que puede causar confusión. Esto es cuando pareciera que Dios es el que cierra el corazón y Él decide quién se va a salvar o quién no. Miremoslo en el libro de Romanos, capítulo 11. Leemos pues estos versículos. Desde el versículo 11 en adelante, el tratamiento que Dios tiene para con los gentiles y a la vez con aquellos que se cierran como los judíos. Romanos 11, leemos así. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección o caída, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de mi nación. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz a ti. Y notamos acá cómo el Señor trata a esta gente, a los judíos, y Él quiere darles luz, pero ellos se cierran. Lo miramos, versículo 23 en adelante. Aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esta gente, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ahora bien, al mirar estos textos, uno se pregunta, ¿Dios es injusto al cerrar algunos corazones y permitir la apertura de otros? Es el caso de lo que pasó con Faraón en Egipto, que Dios cerró el corazón del Faraón, nos van a decir los textos bíblicos. En verdad, es la gracia de Dios, y uso esta ilustración, como el sol que se cierne, llega, y según la materia es el efecto del sol. El sol es el mismo, pero si el sol llega a una arcilla, la endurece. Si el sol llega a una mantequilla, la ablanda. Así que no diríamos que el sol discrimina, de modo que va a ablandar, a enternecer el corazón del gentil, porque lo ablanda, es mantequilla, y lo va a endurecer forzosamente a la arcilla. No, es la naturaleza de la arcilla, la naturaleza de la mantequilla, que hace que el sol, que es el mismo, llegue y produzca el efecto. Bien, así es como Dios actuó con el faraón, cuando el texto nos dice que lo endureció, porque él se endureció, porque su naturaleza, de eso queremos hablar ahora, porque por medio de las parábolas es como esta gente podría entender mejor, ya que su mente está cerrada y no aceptan que penetre la luz a través de la conquista de la parábola. Es un método tan agradable que el Señor utiliza. Él quisiera que aún nosotros mismos, algunos podemos estar prejuiciados aún contra la religión por experiencias vividas, dolorosas, tiempo atrás. Y alguien nos habla de religión, pues nos cerramos, no queremos saber nada. No quiero saber ni del cura, ni del pastor, ni de esa gente porque son una sarta de, etcétera. ¿Sí? Suele pasar. Dios utiliza ilustraciones para poder penetrar en ese corazón. Y amigos, Dios es amor. Y en el estudio que vamos a hacer a continuación, Él nos va a mostrar que no quiere perder a nadie, a pesar de los insultos que el hombre pueda dirigir contra el Creador. El Señor sabe que el hombre ha sido lastimado por el pecado. A quien no se lo va a perdonar es a Lucifer.
Él es el culpable de todo el daño que ha hecho. Él conscientemente lo ha hecho. Él está perdido absolutamente, irremisiblemente, Él con sus demonios. Pero los santos y aún los pecadores tenemos todavía la oportunidad, los pecadores, de heredar la salvación. Miremos cómo lo va a expresar Mateo capítulo 25, allí cuando se separan las naciones, desde el versículo 40 en adelante, en la forma en cómo Dios se expresa, tanto a unos como a otros. Miremos la forma en cómo lo hará con los santos y con los pecadores. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, dirigiéndose a los santos, a mí me lo hicisteis. Pero ahora el contraste. Entonces dirá también a los de la izquierda, que es lo que queremos examinar: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado, no para los pecadores, notemos ahí, preparado para el diablo, para los ángeles o los demonios. Y da las razones. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, los de la izquierda, los perdidos, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces Él responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Notemos deberes prácticos que el Señor, el juez, al final, en el juicio final, Él hará las preguntas, la inspección. Y si no cumplimos estos deberes prácticos, simples, para con los necesitados, vamos mal al día del juicio. Pero el detalle que queríamos señalar es allí en el versículo 41. Como dice: id al fuego preparado para los pecadores, ahí lo tenemos. Casi al final: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Lamentablemente los hombres allí caerán también junto con los demonios. En consecuencia, si hay hombres que hoy pueden ser rescatados, esa es nuestra misión, exponer las enseñanzas profundas del Mesías para aquellos que pueden estar muy dolidos, cerrados, que no quieren escuchar. Y entendemos, pero la parábola de Jesús atrae, atrapa, toca el corazón para que se abra el alma y así penetre la profunda enseñanza del Cristo a través de sus proverbios. Acordémonos la expresión del Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios y te enseñaré cosas profundas que no conocías. Y el Señor quiere enseñarnos esas tales cosas. Vamos pues entonces a examinar esta segunda parábola. Ya miramos en la emisión anterior la parábola del sembrador. ¿Nos acordamos? Allí el sembrador que sale a sembrar y arroja semillas. Y cuando tira las semillas, lógicamente los pájaros están allí esperando su alimento. Y semilla que cae, el texto nos decía, recuerdan, que cae al costado del camino, allí bien sobre el piso duro. Y como no penetra, pues es alimento directo para los pájaros. Pero también hay semilla que cae entre piedras, pedregales. Y allí la semilla no logra penetrar. Como no tiene raíz, viene el sol, le da fuerte, la seca y ya entonces muere la semilla, otra vez alimento para los pájaros. O aún semillas que caen entre espinos. Y por más que tenga raíz la semilla, quiere crecer, pero el espino no se lo permite. Y finalmente, semilla que cae en buena tierra. Y allí entonces, la buena tierra traspaleada, decimos, allí trabajada con la pala para que produzca, tenga el abono necesario, el acceso a la lluvia, al sol incluso, al oxígeno, y la semilla que cae profundo germina en algún momento, y eso vamos a mirar ahora, un misterio que se produce en la germinación de la semilla. Brota la planta y se convierte luego en alimento para el sembrador. Bien, esta es la primera parábola que examinamos. Veamos la segunda ahora en el libro de San Marcos, capítulo 4, desde el versículo 26 en adelante. Miremos una corta parábola, pero profundo significado y de esperanza para muchos de nosotros. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Esta es la parábola que Jesús contó y que deseamos comentar. Fijémonos en la primera expresión, 4:26 de Marcos. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Miremos cómo se compara el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios. Tiene un modo misterioso de obrar en el corazón del hombre. Es lo que nos quiere decir la parábola. Ese proceso de conversión que opera suavemente, penetra. Así como en la tierra hay un poder que permite que la semilla pueda ser trabajada, que recibe allí un poder de la misma naturaleza. No tanto la misma semilla, hay un poder en la tierra, un poder en los elementos e incluso que se agregan a la tierra como el calor del sol, el oxígeno, la lluvia, todo va a contribuir para que esa semilla que fue arrojada en la buena tierra, ahí comience a operar. Así como ocurre en la tierra, ocurre también con el hombre, con aquella semilla de la palabra de Dios que entró en el corazón. ¿Saben, amigos? Debiéramos ser bendecidos aquellos, posiblemente muchos de nosotros, que recibimos la información espiritual desde cuando éramos niños. Tal vez usted puede examinarse a usted mismo y preguntarse desde cuándo tal vez la influencia de sus padres pudo haber actuado para que allí escuche y reciba los mensajes en su corazón. Déjenme que les cuente mi experiencia. Yo nací en un ambiente católico. Mi madre muy religiosa, quería ser monja cuando joven, y ella pues enseñaba a sus 7 hijos las historias de San Juan Bosco ilustradas, un recuerdo que tengo de cuando era niño. Y ella abría los libros y allí yo pequeño miraba a los grandes personajes con sus brazos enormes, a Moisés y todo ello. Y, lógico, tierno allí, me imaginaba esos tremendos músculos, impresionaba. Y las historias que se iba leyendo, un recuerdo imborrable. Pero esas verdades entraron por años, yo niño. Sin embargo, cuando entré ya en la adolescencia, como cualquier joven, en rebelión, con un padre ausente, 7 hijos, yo el mayor, un desorden de familia, mi pobre madre pues no pudiendo sujetar a los hijos, yo el desobediente y mis hermanos siguiendo mi mal ejemplo, hasta que Dios tocó mi corazón y recordaba todas aquellas verdades que mi viejita me había enseñado. Y qué recuerdo, qué gratitud a mi madre que hoy está fallecida. Con esto quiero decir que así, seguramente a muchos de nosotros nos habrá pasado. Estoy hablando de la influencia, de la instrucción religiosa de nuestros padres, si es que tuvimos ese privilegio. Hay quienes no, y también quiero hablarles a los tales. Si ha pasado que en lugar de alguna semilla que se nos plantó en el corazón, más bien fue mal ejemplo. Y cuántos casos hay de niños, estoy hablando de una etapa inicial de la tierra fresca todavía en el corazón en el cual se implanta semilla, pero en este caso semilla del mal ejemplo. ¿No puede haber pasado? De cuando esos niños miran el mal ejemplo recibido de la mamá o del papá, vicios, alcoholismo, promiscuidad sexual, etc. Y que afecta a ese niño y cuando se vuelve joven y grande está muy dolido, muy resentido y cuanto más con las cosas religiosas, ni quiere escuchar nada de ello. No obstante, Dios lo ama. Y Dios sabe que hay tierras y tierras. En el caso de una tierra que ha sido paleada, traspaleada, trabajada, y allí va la semilla, como ocurrió en mi corazón cuando yo era niño. Pero hay otras tierras que no, que han sido muy pisoteadas, manoseadas, se hizo mucho daño sobre esa tierra. Y no obstante, Dios ama ese corazón y quisiera poner su semilla allí para ver un fruto, para que la persona sienta que hay esperanza para él, que Dios lo ama, le puede perdonar todo, hacerlo nuevo y especialmente pueda heredar la vida eterna. En fin, cada uno de nosotros podemos vernos representados en esta parábola que acabamos de leer y es en esa tierra. Leemos otra vez 4:26. Vamos a leer, así que se nos vaya grabando los principios de esta parábola muy simple, cortita, pero de profundo significado, con algunos ejemplos bíblicos que vamos a observar. Marcos 4:26 decía además, así es el reino de Dios, cómo opera, cómo trabaja.
como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Representa nuestro corazón, la tierra. La semilla es la palabra de Dios. Y el hombre duerme y se levanta, de noche y de día, porque le interesa la semilla. Tiene que vivir de ella, comer de ella, a ver que germine de una vez para que se convierta en planta. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque hay un poder en la tierra. Él confía en ese poder. Allí, en medio de esa tierra, donde la semilla cayó profundo, como dijimos, trabajará el oxígeno, el aire, el sol, la lluvia. Todo va a contribuir para que la semilla reciba todos los nutrientes y brote y crezca. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero es hierba, pequeña, suave, insignificante, pero ya nació. Luego va a crecer como espiga. Después lleva grano en la espiga, grano lleno, que se cae casi esa planta del grano pesado que tiene. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado para alegría del dueño de ese campo. Notemos que cuando Jesús, a continuación, en ese mismo versículo último que estamos leyendo, vamos a repasarlo porque nos va a introducir a nuevas parábolas, pero la tierra con la cual Él se va a encontrar. Leemos el versículo 30 que se puso allí, que dice, Marcos 4:30, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? El Señor buscaba maneras de poder instruir a la gente, porque veía las tierras de cada cual, o sea, los terrenos, los corazones. Y como dijimos, hay muchos corazones. Cuánto que nos gustaría escuchar, amigos, los corazones de ustedes y ver cómo podría operar la palabra de Dios. Les he contado un ejemplo de un corazón sumamente trastornado. Lo conté hace unos días, lo reitero en esta ocasión. Es el contacto que tuve con un travesti allí en el año 1990, siendo pastor joven en una iglesia como pastor ayudante. El miércoles de noche, culto de oración, pues los diáconos me dicen, pastor, hay una señorita esperando allí en la nave del templo que desea conversar. Le dije, sí, ahí voy, despido aquí a los hermanos, voy para allá. Cuando me acerco, veo a la dama, allí una rubia, y empezamos a charlar. Y ella me dice, ¿usted es el pastor? Sí. Mire, quiero conversar con usted. Ustedes son los que son responsables de este libro. Y miré el libro Maranata, el Señor viene. Sí, dije, lo produce nuestra iglesia, porque este libro me tocó el corazón, me choqueó todo acá. Y, wow, qué bien, qué interesante. Y sabe, yo soy una persona de muy malos comportamientos. Yo vivo de la prostitución. Y tengo mi novio, él paramos juntos en el hotel y él tiene este libro consigo allí en la gaveta, en la mesa de luz. Tomé el libro, comencé a leerlo, me impactó. Y yo siento la necesidad de cambiar mi vida, que Dios me puede perdonar, me puede hacer nueva persona. Claro que sí, qué bueno. Yo estaba contento. Entonces le pregunto, discúlpeme, yo me presento, me llamo fulano. ¿Y cómo se llama usted? Y esta dama me dice, me llamo Oscar. En el mundo artístico me conocen como Kenny de Michelis, pero mi nombre es Oscar, yo soy hombre. Y lógicamente me sorprendí. Calculemos 1990, en aquellos tiempos. Y claro, le miré atentamente y noté, además bien afeitado, que había tomado hormonas, había desarrollado aspecto femenino, pero que la palabra de Dios había impactado la lectura de ese libro. Quería conocer más de la Biblia, quería cambiar. Hasta me dijo, mire, si usted me ayuda, yo me bautizo, me entrego a Dios, me hago hombre, porque yo soy hombre, me hice mucho daño a mi cuerpo, pero quiero saber si puedo, ya vestido de hombre, ir a predicar a mis amigas prostitutas. Allí nos prostituíamos todos. Y me dice, porque cuando yo entré en el negocio de la prostitución, esas mujeres me miraban, este es un hombre. Entonces yo dije, yo soy hombre, sí, pero por las hormonas que he tomado siento igual que ustedes. Me atraen los hombres, no las mujeres. Y las mujeres ahí dicen, no vengas con tonterías, tú eres un hombre. Y entonces una de ellas se sacó la ropa, así que no siente nada. Y él dice, ya, cúbrete, no pierdes el tiempo conmigo, yo no siento nada. Cuando veo a un hombre es diferente. Y hasta que convenció a las mujeres. Y él vivía con ellas, prostituyéndose allí en esa zona, y de ahí sacar el dinero para subsistencia. Pero después de la lectura del libro, su vida cambió.
Y decía, yo me siento tan mal, quiero arreglar con Dios las cuentas. Quiero empezar una nueva vida, no hacer más esas cosas. Pero le pregunto, si yo me bautizo y Dios me acepta, yo me voy a vestir de hombre, no más así con esta ropa de mujer. Pero pregunto si puedo ir a llevar el evangelio, la palabra a esas amigas para que se conviertan como yo. Claro que sí, le dije, por supuesto, ese es el plan de Dios. Y estaba feliz la persona. Yo también, lógicamente, era mi primera experiencia. Pero aquí que apenas después de unas pocas semanas me rotaron de distrito. Esa es una acción normal de pastores que están en un tiempo en una zona, luego van a otra zona, otro tiempo. Y le tuve que decir, me voy a ir lejos de acá. No, yo voy allí donde usted vaya. Le dije, no, va a quedar otro colega como yo, en mi nombre, yo te voy a presentar, le hablo a él también, y él va a seguir los estudios. Y así fue. Pero al cabo de meses vi a Kenny de Michelis allí en la televisión de Argentina, liderando los derechos de los homosexuales. Amigos, no tengo nada en particular contra los homosexuales. Es un estilo de vida que yo puedo respetar. No obstante, eso no quita que yo señale la palabra de Dios y diga cuál es la voluntad de Dios. No, cuál es mi voluntad. ¿Qué dice Dios? Y cómo Dios puede afectar el corazón, como pasó con Kenny de Michelis. Hay esperanza. En este caso algo pasó en el estudio, no sé qué ocurrió, nunca supe, pero se abortó, no pudo prosperar. Mi ánimo era que esa semilla que Dios permitió que entre en ese terreno a través de la lectura de ese libro, que entre allí para que produzca, como decía el texto, recuerdan, primero es una espiga, nace la hierba, luego sale la espiga, luego el grano lleno de la espiga. Y ya cuando el grano creció demasiado, que está por caerse ya, entonces ya llegó el tiempo de la cosecha. Meterle allí para cosechar una planta a fin de comerla. Ese es el trabajo de un agricultor. Ese es el trabajo de Dios, que quiere ganar corazones. Y a punto de ser ganado Kenny, y no se pudo. Pero vemos que Dios sí puede obrar. Hay esperanza para aquellos que quieren acercarse a Dios. Aquí no importa el terreno, amigos. ¿Cuántas veces hay quienes juzgan? Y decimos, y no hay esperanza. Así lo hizo Simón, el ex leproso. Vamos a mirar el texto en San Lucas. Voy a invitar a que abramos el versículo. Un ejemplo de un terreno espiritual, estamos hablando, o sea, de un corazón, de alguien prácticamente no recomendable, y sin embargo este hombre llega a opinar. Esto aparece en San Lucas, capítulo 7, desde el versículo 36 en adelante, el caso de un terreno sumamente complicado, y sin embargo se acerca a Jesús, y Jesús trata con ese terreno, con ese corazón complicado, pero otro que está observando se asombra. ¿Cómo es posible que este que se precia de profeta permita semejante escena bochornosa? Porque el maestro conoce los corazones y como la parábola sabe cómo puede obrar la semilla para transformarla. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere de todos, quiere de ustedes también y de mí. Leamos pues entonces San Lucas capítulo 7 desde el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado el dueño de casa, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una gran pecadora. ¿Cómo reacciona Jesús? Entonces respondiendo Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, sí maestro, dime. Y a partir de allí, que no vamos a estudiar ahora, pero para tenerlo como referencia, él cuenta una parábola, la estudiaremos en otro momento. Muy hermosa parábola, muy profunda parábola, para probar que él lee los corazones de este acusador y lee el corazón de la muchacha, una mujer muy pecadora. Pero en el caso de ella,
le permite que haga ese gesto de gratitud, como dice el texto, que Jesús estaba sentado y ella desde atrás. Recordemos que la forma antigua de comer que tenían los judíos era al estilo del canapé. Ellos se recostaban, esa es la palabra que se utiliza, y entonces con un codo se recostaban en un reclinatorio ya preparado para ellos, y entonces hacían una especie de círculo de cabezas, los cuerpos hacia afuera, y los caballeros con un codo se apoyaban y con el otro estiraban la comida que se servía en el centro, y los pies hacia afuera. Y la mujer pues se puso detrás de los pies de Jesús. Y entre tanta gente allí, grupitos de canapés que había acá, allá, y los reclinatorios que ya estaban preparados en la casa de este señor, un hombre rico, pudiente, un fariseo, que había estado leproso, esto lo va a contar Mateo, pero se había curado. Y en un gesto de gratitud a Jesús organiza esa fiestita de gratitud para el maestro, pero con la sorpresa de que esta mujer desde atrás, allí con un perfume penetrante, un olor muy fuerte, ella inicia gestos de gratitud al tocar los pies de Jesús y llora, agradecida porque esos pies son los que acercaron a Jesús, caminaron para darle palabra de esperanza. Amigos, esto lo vamos a estudiar en otra ocasión, la palabra tan preciosa de esta sección de Lucas capítulo 7. Pero lo que nos interesa ahora es hablar del terreno de los corazones. Estas historias muestran que Dios conoce los corazones y quiere darles esperanza, no importa el tipo de corazón que sea y que haya sufrido el maltrato. ¿Cuántos casos hay? Hemos citado algunos. Hablé de Kenny de Michelis. Personas que han sido violadas cuando niños o niñas y hay un resentimiento profundo para con gente grande, con los adultos. Conozco el caso de un joven que una vez me habló, que tenía tal odio por la violación que le habían hecho a él y a una amiga como él, las mismas personas de la iglesia, que decidió vengarse con una escopeta, allí en una de las provincias o en uno de los países de Centroamérica. Y cuando vio al individuo que iba con otro compañero en caballo, que eran miembros de la iglesia, antiguos diáconos de la iglesia y violadores simultáneamente, tanto del jovencito, cuando era joven, como de la muchacha, la amiga, que se unieron en ambos para hacer la acción de justicia que querían hacer. ¿Y cuál era? La muchacha traía el rifle de parte del papá, que tenía un rifle, y se lo dio a él, y él es el que iba a apuntar. Y apuntó con el rifle allí al individuo, al culpable, y tiró, gatilló, con tal mala suerte que mató al otro, al inocente, no a este. Y cuando supo de luego que quien había muerto, le dolió en el corazón, y salió huyendo de aquel país para venirse a este de Estados Unidos. Y cuando lo encontré, me conversó esta historia. Se sentía tan mal en su corazón por haber hecho eso, además del odio de lo que había sufrido cuando niño. Ese es un corazón también arruinado. En fin, hay de todo, amigos. Lo que importa es que Dios a todos los conoce. Para todos hay esperanza, así como lo hubo para este último caso. Él se acercó al Señor y Dios le perdonó. Le da esperanza, nos da esperanza. No seremos inteligentes al aceptar que el dueño del campo quiera sacar fruto de ese terreno aunque está arruinado. Él sabe que echándole semilla, y como dice la parábola, no sabe cómo trabaja, pero sí que se acuesta en la mañana, se levanta en la noche, está observando la semilla y confía en el poder del terreno, que tiene ese poder para producir ese milagro de la germinación, que ya muera como semilla y nazca como planta, y luego crezca y el dueño pueda ver, esta es mi planta que ahora sirve de alimento para mi familia, lo que tanto él anhelaba. Así Dios también, que se siembra la palabra de Dios y produce el fruto de una conversión, de un cambio. Yo disfruté en mi momento cuando conversaba con Kenny de Michelis, yo lo disfruté. Hubo otro caso, déjenme que les cuente también, este sí lo pude disfrutar también, cuando también en esos años, en la década del 90, una hermana amiga me dice, pastor, yo joven, imagínense, sin experiencia, la experiencia la aprendí en la marcha, me dice, quiero presentarle a un interesado para que estudie la Biblia con usted. ¿Cómo no? Pero le pido una condición. Dígame, hermano, por favor, cuando lo vea, no haga ningún gesto, no se sorprenda, es lo único que le pido. ¿Está bien? Como yo imaginaba que iba a ser algo extraño, invité a mi esposa para que ella aprenda también como yo, ambos jóvenes. Y efectivamente, la expectativa de esta hermana no me defraudó. Cuando veo allí, aparece un amigo, homosexual, travesti también. Muchacho agradable,
de un trato muy agradable. Alto, pero vestido de mujer, con sus pestañas postizas, sus uñas largas, con tacos altos, pintada la boca. Había tomado algo de hormona, pero todavía conservaba rasgos masculinos, pero se vestía como mujer. Y entonces conversé con él y que me cuente su historia. Mi esposa se enterneció, le tomó mucho afecto. Y él contaba, yo he destruido mi vida, pero quiero enmendarme, quiero corregirme. Entre algunas cosas que él hacía era, en el afán de recibir afecto masculino, se drogaba más de la cuenta hasta intoxicarse, sabiendo el límite, y lo llevaban al hospital para la desintoxicación. Su problema había sido múltiple cuando joven, o niño también, la carencia de padre, de mano firme, una situación enojosa allí en el hogar con otros hermanos, hasta que los médicos le dicen a la mamá, mire señora, a fulano ya lo conocemos, le pedimos que usted haga algo porque siempre hace lo mismo, él sabe hasta dónde intoxicarse, para que aparezca entre nosotros los médicos, y él espera recibir la atención humanitaria, que con gusto se la vamos a dar. Pero ya conocemos la intención y él quiere que hombres lo toquen. Y estamos allí para servir, vamos a trabajar, pero haga algo, porque él permanentemente va para allá y allí trabajaremos para desintoxicarnos, pero él corre el riesgo de matarse haciendo este juego de tomarse cierta cantidad de pastillas. Noten la necesidad de afecto que tenía este amigo mío. Y entonces trabajé con el concepto de reconstruir su personalidad. Esa fue la idea con la cual trabajé con él. Le dije, fulano, tú te vas a reconstruir, lo vas a ver, Dios te lo va a hacer, lo dice la palabra. ¿Usted le parece? Claro que sí. Y así trabajamos casi por 9 meses. Y cuando llegó el día de su compromiso con Dios, de su pacto, fue una cosa inolvidable. Todos los hermanos de la iglesia, que ya lo conocían, del vecindario. Tanto que cuando él se presentó en la televisión, tiempo atrás, allí pusieron en la televisión de Argentina una leyenda que él consideraba injusta. Aquí aparece un ex adventista. Entonces él dijo, aparece un adventista. Y él dijo, no, yo ya no soy más, yo ya me abrí de esa gente, ahora yo soy lo que soy. Pero pusieron con doble intención, aquí hay un adventista homosexual. Él reclamó en la televisión, no es justo lo que están haciendo. Nunca recibió respuesta, atención. Pero ahora que volvía al camino con un terreno sumamente lastimado, él creía que Dios podía darle nueva oportunidad, y Dios se la daba. Saben, amigos, Dios tiene tanto poder, y estas son las parábolas que Jesús cuenta, así como la semilla que entra, hay esperanza. Bien, vamos a ver a continuación, por lo menos si nos alcanza el tiempo, 2 ejemplos de cambios en el corazón humano. El primero, los hermanastros de Jesús. Miremos en Marcos capítulo 3, versículos 19, 20, el trato de los hermanastros de Jesús contra Jesús. Mientras él predica la palabra, miremos el comportamiento de esta gente, gente incrédula. Y sin embargo, la semilla de Dios va a trabajar solapadamente, sencillamente hasta que aparezca el fruto que Dios quiere en esos corazones. Vemos pues entonces Marcos capítulo 3. Y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Notemos esto, vuelven a casa todos allí. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan en esa casa. De tanta gente que pedía entrevista, que querían conversar, que querían recibir sanidad. Cuando lo oyeron los suyos, los parientes de Jesús, vinieron para prenderle, porque decían, está loco, está fuera de sí, queremos llevarlo al hospital de Nazaret. Básicamente era la intención de esa gente de impedirle que Jesús siguiera predicando. Noten que ese era el trato de los parientes. ¿Por qué actuaban de esa manera? El versículo que viene ahí lo dice, que se avergonzaban de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos decían que tenía al diablo, a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Notamos entonces que estos parientes de Jesús, ellos tienen la intención de frenar al Cristo. Ya Jesús está definido como Mesías hasta los 30 años, cuando Él se bautiza. Allí, hasta ese tiempo, había vivido con su familia, con su madre y los hermanastros. Pero luego de su bautismo, ya públicamente va a actuar, a obrar como Mesías. Y haciendo esta tarea,
Hay gente que quiere escuchar, que quiere aprender, que quiere recibir el poder, la sanidad. La parentela se enoja. Está loco, porque atrae el odio, la enemistad de los grandes líderes respetados en ese tiempo. Bien, ¿qué ocurre? Ahora Jesús se defiende contra estos críticos, dirigentes religiosos, los rabinos, que lo tratan de endemoniado, que por el diablo hace las cosas que hace, que finalmente Jesús va nuevamente a otra casa y la gente se reúne alrededor. Miremos el versículo 31, Marcos 3:31, una situación interesante, vivida por Jesús y su parentela. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. ¿Llamarlo para qué? Ya se sabía para qué. Era impedirle que siga predicando, y lamentablemente aún la madre, María Virgen, estaba involucrada por la influencia de toda la parentela, que tiraban malas ondas contra el Cristo. Miremos a continuación el desenlace. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dice: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, él dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Esta es mi familia dentro de la casa. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso muestra entonces que la familia no estaba haciendo, la familia carnal de Jesús no estaba haciendo la voluntad de Dios. O miremos también en San Juan capítulo 7, otro ejemplo de la oposición de la parentela de Jesús, en este caso los hermanastros. Allí desde el versículo 3 en adelante leemos Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dice suavemente: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto, listo. Y noten la suave amonestación a continuación. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Por eso el mundo no me quiere y ustedes tampoco, pero ustedes con el mundo sí que se llevan bien. Eso tenía que sufrir Jesús permanentemente, de la parentela. Así ejemplos como ellos hay en la Biblia. Y sin embargo estos mismos parientes, allí la semilla de Jesús estaba trabajando, hasta que finalmente cuando Cristo muere, toda esa parentela forman parte de los amigos de Jesús, como cuenta ahora Hechos. Vamos a buscar el texto, capítulo 1, leemos allí. Desde el versículo 12, cuando Jesús se despidió, después de haber estado 40 días acompañando a sus amigos, y entre ellos estaba la parentela de Jesús, que con el paso del tiempo habían creído y por lo tanto su corazón enternecido, la semilla estaba produciendo el fruto. Miremos entonces Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos también. Ahí está. Ahí vemos entonces que ya entró el proceso de sanación. Y aún de esos hermanos va a descollar el mayor de ellos, Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús. Eso lo va a contar Gálatas capítulo 1. No hay tiempo ahora para leerlo, lo leeremos en otro momento. Y que llega a ser el presidente de la iglesia por orden del Señor, según inferimos de 1 de Corintios capítulo 7, los primeros versículos, cuando el Maestro se le apareció en resurrección, resucitado, se le aparece a Jacobo ya, y luego a los 12 para confirmar esta nueva designación. Muy interesante cómo opera la semilla en el corazón de esa parentela. Y hablemos un ejemplo más muy interesante de Nicodemo. Según cuenta San Juan capítulo 3, otro ejemplo de un hombre, este sí es un hombre digno, miembro del Sanedrín,
Desde el versículo 1 aparece él queriendo visitar a Jesús, pero lo hace de noche. Y eso revela que hay algo que en su corazón se está escondiendo de los amigos oficiales del Sanedrín, pero quiere ver a Jesús, le interesa, se ha sido tocado, y Jesús tiene una plática con él nocturna, preciosa, donde le inyecta la semilla del corazón. Miremos pues parte de ese diálogo. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y así entonces el diálogo continúa entre ambos, hasta que vemos a este Nicodemo que había recibido esa inyección, esa semilla de la charla nocturna, que es el que se encarga de estorbar a Caifás. Esto nos lo va a contar Juan 7, pero vamos a ver otro texto. En Juan 7 allí se nota a Caifás y los amigos del Sanedrín queriendo tomar preso a Jesús, hacerle daño, y Nicodemo interviene. ¿Qué van a hacer? Si la ley ordena que se lo escuche primero. Y Caifás que gira la cabeza: y tú también eres de esa gentuza. ¿Qué te pasa? Interesante, un texto precioso de Juan 7, pero el que queremos mirar ahora es Juan 19, versículos 38 y 39, ya el desenlace de este Nicodemo que se confiesa cristiano, cuando Jesús muere en la cruz y José de Arimatea, un gran dirigente, junto con Nicodemo, juntos allí se confiesan cristianos. Miremos el texto, para asombro de los amigos del Sanedrín. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Notamos, Nicodemo se juega ya la semilla que había Jesús sembrado. En ese momento, ahora actúa en Nicodemo. Yo les invito a que miremos una cita que escribe una escritora en El deseado de todas las gentes, refiriéndose a Nicodemo. ¿Qué pasó con este hombre? Un hombre grandemente respetado entre el Sanedrín, entre los judíos, y ahora cristiano. Miremos. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte del Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, lo despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Notamos un pensamiento precioso, escribe Elena White en su libro El deseado de todas las gentes. Allí Nicodemo se confiesa, lo prueba el texto, era un hombre rico, tanto que cumple la profecía de Isaías, y ya miraremos más adelante, que Jesús en su muerte fue con los ricos, no con los pobres. Y era José de Arimatea y Nicodemo, ambos ricos, participaron en la sepultura de Jesús. Amigos, esto es el efecto de la semilla trabajando en el corazón. Pregunto, ¿ustedes desearían también en su corazón abrir su alma para que la semilla de la palabra de Dios, no importa el terreno, si es terreno agradable o terreno muy mal trabajado, entre la semilla, trabaje, tal como la parábola que habíamos leído al comienzo, y de modo que de una forma misteriosa trabaja hasta que produce el fruto para alegría del corazón, para alegría de Dios, para alegría de la gente que sabe de estas historias, y nos vemos transformados para servir al Señor. Amigos, esto deseamos para ustedes en esta serie que estamos llevando adelante de Descubriendo al Mesías,
de las profecías, estudiando las parábolas del Cristo que vino con el propósito de que todos seamos salvos. Hasta nuestra siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga. Gracias. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.